Bienvenidos a The Uber Corner. Como ya sabréis por el título del vídeo, hoy os vengo a hablar sobre mis lecturas de enero. En primer lugar, os voy a hablar de Trono Destrozado, relatos de La Reina Roja. Es de la autora Victoria Bellar y forma parte del conjunto de la saga de La Reina Roja. Hay 2 libros de esta saga que no son propios de la historia, es decir, son relatos o información extra sobre el mundo y los personajes que conforman dicha saga. Uno de ellos es Corona Cruel, que tiene alrededor de 250 y algo hojas, y en segundo lugar está Trono Destrozado. Bueno, básicamente este libro sí que ya está conformado por más de 600 páginas y en principio pues cuenta relatos de personajes del pasado, como la madre de Cal, Coriane. También sobre el futuro, es decir, si has terminado ya la saga de la Reina Roja, este libro lo podrías leer al finalizar todos los libros de la historia, para poder enterarte cómo, avanza un poquito más la historia, desde Maven, desde Cal y desde Mer. Entonces sí que eso me ha parecido súper interesante porque además nos han ayudado y complementado dicha información a través de mapas, documentación, etc. ¿Qué me ha pasado con este libro? Que me ha encantado, pero sin embargo creo que me he sentido bastante estafada, ya que la primera parte de Trono Destrozado es un copia y pega de Corona Cruel, es decir, las 254 aproximadamente páginas que tiene Corona Cruel, ya sean 2 o 3 relatos más o menos, han sido añadidos a este último libro. Y sí, luego añaden nuevos relatos, pero al principio, cuando te estás leyendo las primeras 300 hojas y ves que es una copia, pues yo creo que se podrían haber ahorrado teniendo un segundo libro con nuevos relatos y documentación extra como son los mapas que hemos comentado antes, pero sin meter lo que ya estaba en el anterior. Entiendo que si no has comprado Corona Cruel no te va a crear este sentimiento. Si no tienes ninguno, ahórrate leer Corona Cruel y directamente léete entero Trono Destrozado, porque sí que considero que las historias que cuentan dan información para los fans de La Reina Roja bastante chula, la verdad. En segundo lugar, también he podido cumplir uno de esos mini objetivos que os contaba en mi primer vídeo, y se trata de escuchar un audiolibro. Nunca lo había hecho y este mes me he estrenado con Por si las voces vuelven. Ángel Martín es famoso en España no solo por ser escritor, sino más bien por ser cómico, streamer y otras muchas cosas más. Gracias a este relato nos cuenta un poco la vivencia que ha tenido con su enfermedad mental, es decir, desde cómo se origina o cómo considera él que se origina, ese proceso en el que se va aumentando hasta llegar a un pico en el que es ingresado y el posingreso en un hospital, además de cómo lo vive su entorno más cercano y no solo él. Me ha gustado leer este libro, que además es bastante corto, aunque lo haya escuchado, porque creo que no solo te da otra perspectiva del personaje o autor, en este caso, sino que también visibiliza algo tan importante como la salud mental y las enfermedades mentales, dándonos además ejercicios de empatía que nos ayudan a ponernos en su lugar. Y para culminar y completar, también nos da como esas herramientas que te pueden llegar a servir de cara a si tienes a alguien cercano o si vas a vivir tú esta situación, poderla atajar con mayor facilidad dentro de lo que puede ser fácil en una situación así. Así que sí, también me gustó. Hasta aquí los libros que he leído en enero. Creo que ha sido un par de libros bastante buenos, a pesar de lo que ha pasado con Trono Destrozado.
Quiero que me pongáis en los comentarios, si habéis llegado hasta aquí, cuáles son los libros que estáis leyendo si no les habéis terminado, o cuáles son los libros que habéis podido terminar durante este mes. Y bueno, si los queréis recomendar o todo lo contrario, pues lo dejéis en la cajita de comentarios. Además, como siempre, os dejo en la cajita de información mis redes sociales, donde complemento esta información. Bye.